Yo creo que la gente es demasiado ilusa creyendo que el Estado les va a salvar el culo cuando lo necesiten. Y lo hemos visto de forma muy clara con la Dana. Pensar que el Estado te va a salvar el culo y va a pensar en ti y te va a dar todas las prestaciones para que tú vivas tranquilo y cómodamente de todo lo que te has ganado, es como creer que algún día lloverán billetes de 500 del cielo. Nuestros padres necesitaban entre 4 y 5 años de su sueldo íntegro mensual para pagar la vivienda, para pagar la deuda hipotecaria. Nosotros necesitamos entre 15 y 20 años del sueldo íntegro mensual para pagar el coste promedio de vivienda, la deuda. La gente cree más viable que le toque la lotería a tener ingresos cada mes de un piso alquilado. Muy buenas, bienvenidos a Inversiones Inmobiliarias Podcast, episodio 29, y hoy vamos a tocar temas de inversión inmobiliaria, cuántos años necesitas para vivir de tus rentas y por qué la gente confía tanto en una jubilación que no pinta tan bien. Con ello, vamos al lío. Uno de los datos más significativos que hay en los presupuestos del Estado es el tema de las pensiones, y es que es muy abultado. No conozco el porcentaje, pero vamos, que cualquier persona que haga una búsqueda en Google que ponga presupuestos generales del Estado de uno de estos años, va a ver que lo que se destina a pensiones es, bueno, aparte de que se está pagando con un dinero que ahora mismo España no tiene, sino que se están, por así decirlo, financiando el tema de las pensiones. Es curioso cómo hay mucha gente que sigue confiando en algo que a día de hoy no para de subir y que se está pidiendo el dinero de fuera para poder pagarlo. ¿Qué opinión tienes tú de esto? Es decir, ¿por qué el español promedio confía en algo que, oye, que no... Que el propio Albert Rivera lo decía en un reel que me salió hace poco, que decía que no hay ningún derecho en la Constitución que diga que tú tienes, por así decirlo, un derecho de cobrar una pensión? Lo que comentas es precisamente así. La gente confía demasiado en que va a percibir una prestación, una jubilación, cuando se jubile. Y lo que dices, ahora mismo se están pagando las jubilaciones de lo que se genera actualmente. No hay una base, no hay un fondo. De lo que se genera actual, se paga actual. Y no son rendimientos, es deuda. Con lo cual, yo no estaría tan tranquilo con un salario sin ninguna otra fuente de ingresos de que el día de mañana me jubile y tenga jubilación, o si tengo una jubilación va a ser ridícula versus el coste de vida. ¿Crees que esto es algo que pasa solo en España? Es decir, si cualquier persona que se meta a consultar esta información ve que, oye, que igual el día de mañana si está bajando la tasa de natalidad y, oye, va a llegar un punto en el que se va a necesitar, o sea, va a haber un trabajador para 4 pensionistas. Es decir, si la gente, porque yo creo que la gente es consciente de eso, es consciente de esto, pero como que no lo quiere ver, ¿no? Siempre, yo conozco mucha gente que piensa que siempre va a haber una especie de papá Estado que no va a dejar que yo tenga 70 años y que tenga que subsistir con una pensión de 700 euros al mes cuando los alquileres valgan, no lo sé, 1.600 euros o 1.800 euros. Entonces, ¿tú por qué crees que la gente no quiere abrir los ojos y no quiere mirar a esto? ¿Crees que es culpa de la gente o crees que es más un factor del buen marketing que tiene el gobierno de cara a tú tranquilo que yo no te voy a dejar tirado? Pero en ningún sitio está recogido que yo esté obligado a esto. Yo creo que la gente es demasiado ilusa creyendo que el Estado les va a salvar el culo cuando lo necesiten. Y lo hemos visto de forma muy clara con la Dana, que dejaban morir a la gente y no actuaba el gobierno con el sinfín de recursos que tiene y precisamente el año que ha recaudado más impuestos a nivel histórico. Entonces, pensar que el Estado te va a salvar el culo y va a pensar en ti y te va a dar todas las prestaciones para que tú vivas tranquilo y cómodamente de todo lo que te has ganado, es como creer que algún día lloverán billetes de 500 del cielo. Prácticamente la probabilidad es la misma que lluevan billetes de 500 del cielo a que el gobierno se preocupe por ti, por tu seguridad, que vivas bien, que tengas una buena jubilación, que te la has ganado, que eres un machote, que eres un gran trabajador y que te va a dar todo lo que necesites. Cuando tenemos muy claro que mucha gente ha muerto por falta de actuación del gobierno en el momento de mayores recursos históricamente. Antes has dicho que no invertir ya no es una elección. ¿Con esto a qué te refieres? ¿A que no me basta solo con recaudar el sueldo que yo tengo y mantenerlo para que el día de mañana
yo pueda, con todo lo que he conseguido ahorrar, subsistir? ¿O a qué te referías? Mira, nuestros padres, y no es muy lejos, nuestros padres necesitaban entre 4 y 5 años de su sueldo íntegro mensual para pagar la vivienda, para pagar la deuda hipotecaria. Nosotros necesitamos entre 15 y 20 años del sueldo íntegro mensual para pagar el coste promedio de vivienda, la deuda. ¿Qué implica eso? De que con una única fuente de ingresos no llegas. Y actualmente un alquiler promedio se come como mínimo el 60% del salario mínimo. Y hablo a nivel global. O sea, ya no estoy solo mirando en las ciudades grandes como son Barcelona, Madrid, Valencia, porque eso ya es una locura. Pero en el promedio de España, el estable, mínimo el 60% es el alquiler versus salario. Y el propio banco, cuando vas a pedir una hipoteca, te dice que el margen que ellos contemplan es como máximo un 30 o un 35% lo que ellos consideran que tú puedes llegar a pagar de tu salario mensual a tu hipoteca. Entonces, ahí tenemos un punto muy importante de que más del 60% de nuestro salario ya se lo come el alquiler. Con lo cual, muchísimo cuidado con confiar a una única fuente de ingreso y conformarse con esa vida que no es vida, es una supervivencia mensual. ¿Tú por qué crees que el Estado no incentiva la inversión? ¿O por qué crees que en España no se incentiva a invertir cuando es algo que es necesario? Es mucho más fácil controlar una persona que depende de ti a una que no depende de ti. Eso se ha visto a nivel político. A nivel político, Bukele, sin ir más lejos, este tío tiene riqueza en sus empresas. El tío ya genera riqueza con sus empresas. ¿Cómo tú puedes manipular a una persona y decirle, mira, te pongo 5 milloncitos aquí y tú haces lo que yo te diga? Cuando ya lo genera con su empresa, sin él estar. La inversión, la generación de ingresos, la riqueza, lo más importante que te da es la libertad. Y no estar sujeto a una dependencia por un salario te hace libre. Con lo cual, obviamente, la esclavitud actual es un salario. Antes habían látigos, hoy en día hay un salario y si lo hubieran sabido hace 200 años, pues los esclavos tendrían un salario en vez de un látigo, porque ahora mismo están encantados de ir a trabajar, te cumplen sus horas y simplemente les tienes que dar esa dopamina y antes les tenías que poner casa y alimento. Ahora no, ahora el propio trabajador, el propio esclavo es el que se encarga de ello. Con lo cual, la dependencia es lo más importante que quiere el gobierno para un pueblo fácilmente gobernable. Claro, supongamos que hay alguien que quiere salir de la caja, alguien que cobra un salario medio. Si el alquiler prácticamente se le come, lo que dices, la mitad o incluso más de la mitad del sueldo, esa persona, ¿qué tiene que hacer para invertir? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué opciones tiene? A ver, opciones hay, y más ahora que están ayudando mucho con el tema financiación. Hay ciudades muy económicas en España, o sea, si vives en Madrid, no en Idealista solo sale Madrid, sale toda España. Hay ciudades más económicas, tipo León, Burgos, Palencia, muchas ciudades. Puedes comprar un inmueble muy económico en 70, 80, 90 mil euros, 3 habitaciones más salón, alquilarlo por habitaciones a 330 cada habitación y ya estar sacando un rendimiento de unos 1.300 mensuales, quitando costes, prácticamente que tienes unos 800 euros limpios y tienes una hipoteca de ese inmueble de 250. Con lo cual, con una compra de una aportación de unos 20, 25 mil euros, ya puedes estar generando unos 500 euros, 600 euros limpios al mes. Que estamos hablando de elevar prácticamente en un 50% tu nómina solo con una compra. Y hay opciones incluso, si no tienes esos 25.000 euros para aportar, de poder apalancarte de un broker que te financie en el 90, al 100% o 100% más gastos, tu margen mensual será más chiquitito, pero tu aportación de capital será o nula o casi nula. Con lo cual es bastante fácil hoy en día generar riqueza simplemente con conocimiento y apalancamiento financiero. ¿Cuál es la edad perfecta para plantearse invertir, vamos a decir, en un plano serio? Es decir, que te lo tomes en serio y que no sea una inversión a corto plazo, sino que sea a medio o largo plazo. ¿Cuál consideras tú que es una edad considerable para ya enfriarte un poco y decir, tengo que empezar a pensar en cómo será mi vida el día de mañana y qué es lo que me va a sostener en el caso de que pues el encargado de darme mi pensión y de recompensarme por todos los años que he trabajado aquí en este país, si eso se tuerce o es más baja de lo que yo esperaba o no cubre los costes de vida?
tengo que tener un plan B. ¿Cómo se puede preparar a alguien para tener un plan B? ¿Cuáles son los primeros pasos? Pues mira, yo empecé a invertir, mi primera compra de inmueble fue con 24 años y me arrepiento porque lo hice muy tarde. Aparte, me salí del trabajo con nómina fija y me arrepiento de no haberme endeudado más comprando inmuebles, porque hoy en día tendría muchísimo más de lo que actualmente tengo. Con lo cual, yo te recomiendo que ya con 18 o 20 años, que empieces a tener tus primeros trabajos, trabajo estable, nómina fija, y lleves un año, ya empieces a comprar. Empieces a comprar y tus padres te van a decir que es una locura, que no lo hagas, pero comprar un inmueble para alquilar es una locura, pero mantenerte 50 años en el mismo trabajo y tener una única fuente de ingresos es el camino ideal. Con lo cual, cuestiona simplemente. No te lo dicen ni por tu mal, ni por tu bien, te lo dicen simplemente basado en sus experiencias y en sus criterios. Entonces, apaláncate de conocimientos de alguien que tenga o haga o actúe en consecuencia a lo que tú quieres tener o lo que tú quieres ser o lo que tú quieres hacer. Punto importante, cuanto antes empieces, antes vas a generar flujos extras que te van a dar más apalancamiento, más capacidad de ahorro, más generación de ingresos mensual para seguir escalando. Y cuanto antes empieces, punto importante, antes te vas a cargar la deuda. Si tú empiezas con 20 años, con 45 ya te has cargado las hipotecas y ese inmueble que tú compraste en 100, pues imagínate de aquí 25 años. A lo mejor vale 800. Con lo cual yo lo veo en muchos inversores, sobre todo de Madrid, que Madrid lo mejor que tiene es la revalorización. Y me encuentro algunos inversores que tienen 48 o 49 años y dicen, hostia, es que nosotros, de recién casados, nos cogimos un pisito, compramos uno o dos para alquilar, hicimos el esfuerzo y esos pisitos que a lo mejor compraron en 100.000 euros, ahora lo están vendiendo en 500, 600.000 euros. Entonces, imagínate ahora que no tienes deuda, que ejecutas una venta y te ganas 500, 600.000 euros de liquidez. Pues si los empleas bien, ya tienes la vida solucionada. Conozco gente que cuando le hablas de temas de invertir te hablan de pues cosas que son un poco más que están de moda, ¿no? Como puede ser quizá el Bitcoin, como puede ser el oro. Y me gustaría saber tu opinión sobre la gente que el concepto de inversión lo ve como algo cortoplacista y va a por ese caramelo que está de moda, que me lo he encontrado por redes y me tengo que meter aquí. ¿Y por qué crees que esa misma persona puede dejar más de lado una inversión más sólida y más a largo plazo sin tener en cuenta la variable del tiempo? Mucha gente tiene en cuenta la variable del caramelo, la oportunidad que he visto que me han dicho que va a ser el siguiente gran pelotazo, ¿no? Y por qué mucha gente no confía o por qué deja como más de lado la variable que yo considero que es la más importante, que es la temporal, ¿no? Pensar de aquí a 20 años. Pienso que es un problema de educación financiera y mentalidad. Lo primero, educación financiera, la gente no tiene una capacidad, no se forma. Se forman en cualquier idiotez, pero en cómo funciona el dinero, que lo vas a utilizar toda tu vida para ti, para tu familia, para tus hijos, para tu mujer, para pagar el mejor médico si alguien de tu familia está malo. Es, quieras o no, te guste o no, es la herramienta más importante que utilizamos día a día, desde que prácticamente empezamos a comprar nuestras primeras chucherías hasta que morimos. Lo más importante es el dinero y saber cómo funciona y cómo generar riqueza es vital. Y la gente no le da la relevancia que tiene. Con lo cual, lo primero es la falta de educación financiera y buscar un pelotazo, un chute y ya marcar un gol, cuando no has jugado ningún partido. Y esto va de consecuencias. Esto va de ir sembrando de forma constante para tener frutos. Y la gente sí que, volviendo a lo anterior, sí que estoy dispuesto a trabajar 40 años en el mismo sitio para llegar a nivel aspiracional a mi jubilación. Pero no estás dispuesto a invertir en inmuebles para ir ya creando tu jubilación. No tiene ningún tipo de sentido. Invertir en el oro, en Bitcoin, que está muy bien y revaloriza un montón, pero los riesgos son los mismos, incluso más. O sea, te pueden robar un anillo de oro y un reloj de oro. Es más útil una vivienda que la puedes alquilar de forma vacacional, puedes hacer eventos para niños, para fiestas, una oficina, puedes hacer multiusos dentro del mismo objeto, cosa que un reloj es un reloj, un Bitcoin es un Bitcoin, o sea, es lo que tiene. Si revienta, revienta, y si tira para arriba, no hay más. Pero un subyacente como es un inmueble, que lo puedo utilizar de distintas finalidades,
y puedo rentabilizarlo y monetizarlo de distintas formas, que siempre históricamente gana valor porque es un uso primario. Y que tengo la capacidad de poder comprarlo sin tener todo el dinero y entrar apalancado con el banco, ya te define qué tipo de activo es. Si el banco está dispuesto a darte el 80, el 90, el 100% de lo que vale para que lo logres comprar. Aparte de esa mentalidad cortoplacista de querer invertir 1 euro hoy y mañana ya ganar 100.000 euros. Y eso no existe. Igual que tienes que aguantarte en un trabajo para poder escalar y que te asciendan y tener una nómina fija y poder comprarte un pisito y un coche y jubilación, historias, la vida se basa en eso. La vida, si quieres frutos, tienes que sembrar y esperar. No va de acción. Si el tema de invertir en inmuebles es algo tan esencial, entiendo que la gente no lo hace porque tiene que tener algún miedo. ¿Cuál es ese miedo? Son miedos no argumentados, porque la gente dice, ya, pero yo compro un piso y ¿quién me garantiza que siempre va a estar alquilado? ¿O quién me garantiza que no se lo van a ocupar? La gente busca garantías, pero luego cada semana juega la lotería y ¿quién cojones te garantiza que te va a tocar el boleto? Que no te toca nunca y es dinero que tiras a la basura. Si ese dinero lo metes en inmuebles, al menos la garantía absoluta que tienes es que el inmueble lo tienes, que el inmueble siempre gana valor y que el inmueble lo vas a poder vender con ganancias y dime tú, con toda la escasez de vivienda que hay, ¿cómo no vas a alquilar hoy en día un inmueble? Y evidentemente hay formas de protegerte para que no te lo ocupen o en que ocupen y en el caso que te pase, sacarlo es fácil. ¿Cuál es el tiempo promedio en el que una persona le puede sacar partido, por así decirlo, a una inversión? Llegar a vivir de tus inversiones sin estrategia, esto es importante, sin estrategia, que yo compro un inmueble hoy, de aquí 25 o 30 años, cuando me cargue la hipoteca, como habrá subido el IPC, es decir, el precio del alquiler, de aquí 25 años, con lo que haya subido y el valor del inmueble, puedo llegar a generar un microsalario y poder medianamente semivivir de la vivienda. En cambio, si tengo una estrategia, en 5 años nosotros a nuestros inversores les planificamos estar generando más de una nómina de sus inmuebles. Y en la mayoría de los casos, en 1 año y medio, 2 años y medio, ya están llegando a ese objetivo de 5 años. Porque aquí estamos alternando inmuebles que nos generen alto flujo, alta capacidad de ahorro, alta capacidad de deuda para escalar fuerte y de forma simultánea metiendo operaciones en un formato más capitalización o formato flip o crowdfunding para tener un recurrente de rendimiento muy alto y escalar en base a una estrategia. Con lo cual, sin estrategia, 25 o 30 años para un microsueldo. Con estrategia, 5 o menos, ya tienes un sueldo de tus inversiones. Que dicho esto, si tú quieres que te planifiquemos como hacemos una estrategia financiera para exprimir tus recursos y crear ingresos de inmuebles sostenibles hasta generarte un sueldo en ese margen de 5 años, aquí abajo en el primer comentario y en la descripción te dejo un link para agendar llamada con mi equipo y que empecemos a ponernos y que nos pongamos manos a la obra para que eso sea una realidad. Espero te haya gustado este podcast y como siempre a seguir luchando, remando y trabajando por nuestros sueños y no por los de otros. Chao, chao.